Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Jaime Reborn FTV, quien es el autor intelectual, link a su página de Wattpad en la descripción. Si les gusta esta historia pásense por su perfil y apoyen su contenido. Entre las redes, Naruto X Gwen, un día arácnido, página 21 capítulo 1. Caminando por un pasillo un poco estrecho, sosteniendo el extremo de una mesa sin muchos problemas, un joven rubio de no más de 14 años con el pelo rubio lacio corto giró su cabeza hacia un lado para mirar a un chico castaño que estaba cargando la mesa por el otro extremo. Tenía alrededor de 21 años. Bueno, quería preguntarte eso, no sé cómo invitarla ni nada, habló el chico más joven mientras se detenían al lado de una puerta, a lo que su amigo que era varios años mayor que él se detuvo un momento para abrir la puerta, volviendo a levantar la mesa le respondió. No soy experto, pero, depende de cómo le preguntes, respondió el castaño con diversión, no sabía exactamente qué aconsejarle a su amiguito. Gracias, Peter, fuiste de gran ayuda, ¿qué haría sin tus consejos? Respondió el chico más joven con un tono de voz sarcástico mientras rodaba los ojos. Él ahora mismo se encontraba ayudando a su amigo Peter Parker a bajar sus muebles de la mudanza, ya que lo habían echado de su departamento anterior por no pagar la renta. En sus palabras, simplemente quería comenzar de nuevo. Tal vez era porque su tía, Mai, el único familiar con la que compartía un vínculo de sangre, había muerto recientemente por culpa de una enfermedad muy peligrosa que había azotado la ciudad de Nueva York hace un tiempo. Cambiando de tema, la razón por la que había hecho su pregunta hace unos segundos, era porque quería ver si Peter, como tenía más edad y todo eso, tal vez le iba a poder aconsejar sobre cómo podría invitar a Gwen Stacy, la chica que le gustaba, a ir a una cita, pero como su pregunta lo decía, no sabía cómo se supone que tenía que hacerlo, y al final Peter tampoco lo había ayudado demasiado que digamos. Bueno, lo siento por no ser un experto en invitar a chicas a citas, hablaba Peter con un tono de voz triste, aunque se notaba de lejos que era falso. ¿Dónde quieres colocar esto? Habló el rubio mientras suspiraba y negaba con la cabeza, quería terminar la mudanza. Oh, aquí por favor, dijo el castaño mientras dejaba un poco su lado bromista y se ponía un poco más serio. Su amigo asintió con la cabeza y se movieron cerca del extremo de la pared que señaló y bajaron la mesa al suelo. Peter rápidamente se dio la vuelta para acomodar una silla que estaba fuera de lugar y la colocó al lado de una ventana por la cual entraba el sol, y por su parte el chico más joven se apoyó ligeramente contra la mesa que acababan de colocar en su lugar, para al poco tiempo comenzar a sentir como su corazón latía más rápido por los nervios que sentía en esos momentos, a la vez que su respiración se aceleró un poco, pero se armó de valor para finalmente decir. Oye Peter, habló el rubio mientras también se ponía un poco más serio, a lo que su amigo rápidamente respondió, ¿sí? Queriendo saber lo que el chico tenía para decirle, provocando que el mencionado asienta con la cabeza varias veces y diga. Tengo que decirte algo que no puedo contarle a mi mamá, hablaba el rubio mientras dejaba de apoyarse sobre la mesa y comenzó a rascarse la parte posterior de su cabeza a la vez que Peter se acercaba a él. ¿Qué pasa? Preguntó Peter mientras se ponía al frente del rubio, mostrándose relajado para hacer sentir cómodo al nervioso chico. Bueno, habló el más joven de la habitación mientras se daba la vuelta y se acercaba a la puerta para cerrarla. Han estado pasando cosas raras, físicamente, decía el rubio, mientras se daba nuevamente la vuelta y miraba directamente a los ojos a Peter, el cual rápidamente conectó los cables para llegar así a una conclusión. Fueron las primeras reacciones que había soltado Peter sin poder creer que su amigo le estuviese hablando de eso, pero como buen amigo y además que ella era mayor, ahora sí tenía que intentar aconsejarlo bien. Bueno, ya sabes, estás en esa edad en la que tu cuerpo comienza a cambiar, y puedes estar notando algunas áreas que, hablaba nerviosamente el castaño ya que no sabía bien cómo hablarle a su amigo, el cual se dio cuenta por el camino al cual quería ir Peter. No. Eso no, decía tartamudeando ligeramente el chico deteniendo a su amigo, el cual alzó curiosamente su ceja ahora ya sin saber qué era lo que quería decirle el rubio, el cual se puso de lado y comenzó a tocarse ligeramente la parte de su abdomen y eso. Creo que es mejor que te lo muestre, te muestro, decía mientras seguía tartamudeando, aunque esta vez no se había quedado ahí parado, ya que ahora se puso de espaldas a Peter, el cual abrió los ojos mientras se ponía nervioso y repetía.
Naruto, no, siendo que no había evitado que su amigo se detenga, aunque al final de todo no era nada de lo que estaba pensando, ya que el ahora revelado como Naruto, de repente dio una muy habilidosa voltereta hacia atrás, aunque con una gran diferencia ya que el chico en vez de aterrizar en el suelo se quedó pegado en el techo, sujetándose únicamente con sus pies y una mano. Bastante raro, ¿no es así?, preguntó el chico mientras que miraba nerviosamente a Peter esperando ver alguna reacción de susto o sorpresa, pero lo único que había recibido fue una ligera sonrisa del aliviado castaño. Por un momento pensé que se bajaría los pantalones. De repente se agachó un poco y también dio una voltereta. Esta fue mucho más habilidosa y elegante que la que el rubio había hecho, pero el caso era que Peter también había llegado hasta el techo para pegarse al mismo en una posición muy similar a la de Naruto. El rubio abrió la boca sorprendido por lo que Peter acababa de hacer, y aun estando boquiabierto una pequeña sonrisa se había formado mientras procesaba lo que acababa de presenciar. La verdad no es tan raro. Un tiempo atrás, una mano cubierta por un guante rojo que en la parte posterior de la palma y nudillos era de color blanco cubría el abdomen del sujeto. Esa mano enguantada pertenecía a ni más ni menos que Spider-Man, quien estaba en un estado bastante deplorable. Gran parte de su traje estaba sucio y en algunas partes rasgado. Enfrente suyo se encontraba una camilla en la cual yacía inconsciente una mujer bastante mayor. Esta mujer era May Parker, la tía de Peter Parker, el cual era el mismo Spider-Man que la estaba mirando a pocos metros. El superhéroe utilizó un poco de fuerza para dejar de apoyarse contra el marco de la puerta y comenzó a caminar en dirección a la salida, aunque de repente, unos brazos se colocaron sobre su pecho y espalda con la intención de detenerlo. ¿A dónde vas?, preguntó una chica castaña con el pelo atado en una cola de caballo. Debo encontrar a Otto, él tiene el antisuero, decía Spider-Man, el cual ignoraba completamente los brazos que lo estaban intentando detener. Intentó seguir su camino pero no duró mucho ya que pronto cayó al suelo de rodillas. A lo que la chica rápidamente se agachó hasta su altura y lo sujetó con más fuerza para que no caiga completamente, provocando que el héroe suelte un suspiro y gire su cabeza hacia la castaña. No sé si puedo ganarle, mientras que bajaba nuevamente su cabeza con pensamientos pesimistas inundando su cabeza. Tal vez no puedas ganarle, dijo la chica, de nombre Mer Ihane. Ella era un periodista que compartía una relación un poco complicada con Spider-Man, por así decirlo, pero durante este último tiempo las cosas se fueron arreglando un poco. Pero volviendo al tema, sus palabras hicieron que el superhéroe se sienta aún más deprimido, pero antes de que pueda decir algo, Mer Ihane agregó rápidamente: quizás Spider-Man necesita ayuda de su amigo Peter, provocando que el tipo debajo de esa máscara alce una ceja en confusión. ¿Qué?, preguntó sin entender a lo que quería llegar su amiga. Peter ayudó a construir esos brazos, él seguramente puede encontrarles una debilidad. Sus ojos se abrieron con la comprensión brillando en ellos y sin decir ninguna sola palabra, utilizó toda la fuerza que tenía para levantarse de suelo y comenzar a caminar decidido hacia la salida, esta vez ya sin la castaña intentando detenerlo. Mer Ihane observó la figura del tan aclamado héroe en retirada, no pudo evitar decirle: «Ve por ellos, tigre». A lo que Spider-Man giró ligeramente su cabeza para mirarla y asentir con la cabeza, aunque ella no pudo ver que el chico debajo de la máscara había sonreído ligeramente. Había otra cosa que Mer Ihane no había notado, fue que una araña de un tamaño mediano completamente negra, exceptuando su espalda, por así decirlo, tenía lo que parecía ser un arco que rodeaba una zona de su espalda, había comenzado a bajar por la manga de la chaqueta de la castaña, y finalmente la araña pudo llegar hasta el barandal, justo en el momento que la chica había dejado de apoyarse en el mismo y se fue de ese lugar. Y otra cosa que no se había quedado mucho tiempo en el lugar había sido la araña, la cual caminó hacia el borde del barandal y comenzó a bajar por el otro lado del mismo, hasta que finalmente la plataforma se acabó y rápidamente creó un poco de telaraña para comenzar a tejer rápidamente a la vez que comenzaba a bajar a una velocidad intermedia. Finalmente llegó al suelo para esconderse entre unas cajas, y justo en ese momento Naruto había aparecido en ese mismo lugar ya que tenía que ir a buscar unos medicamentos los cuales se encontraban entre esa pila de cajas. Muy bien, dijo el joven chico de 14 años, viendo los nombres escritos a los lados de las cajas. Él ahora mismo estaba en un hospital de campaña, el cual anteriormente era utilizado como un recinto comunitario, por así decir, un lugar a donde la gente sin hogar o de muy bajos recursos iba a comer o dormir, y su madre había decidido enviarlo a trabajar allí para que pueda distraerse de la reciente muerte de su padre en un atentado que se había dado durante la condecoración del mismo por un valiente acto que había realizado.
No, habló Naruto mientras hacía a un lado una caja. Tampoco, dijo al poco tiempo el chico sin encontrar aún la caja de medicamentos que buscaba. No, esta tampoco es, repitió el joven mientras levantaba una caja y leía el nombre, ya que esta estaba un poco borrosa así que por eso la tuvo que levantar, pero al final tampoco era la caja que buscaba. Tal vez sea esta. Fueron las palabras del chico estando a punto de recoger otra caja, aunque no había notado cómo cerca de la misma estaba la araña que había bajado de la chaqueta de Mary Jane, siendo así que el insecto rápidamente escaló la caja hasta llegar a la mano del chico y hacer algo que le cambiaría completamente la vida al rubio. ¡Ak! Exclamó Naruto mientras echaba a un lado la caja, sintiendo como algo lo picaba con mucha fuerza, provocando que él por instinto rápidamente golpee la zona en que lo había picado el insecto, zona la cual era la parte posterior de muñeca. Cuando retiró su mano, notó como en la palma de la misma se encontraba una araña muerta. Comenzó a sentirse un poco nervioso, esperaba que la araña que lo había picado no fuese venenosa, cosa que no era muy probable, ya que la mayoría de arañas existentes no lo eran, pero eso no quitaba la posibilidad de que esta podía serlo. Naruto rápidamente agitó la mano que tenía la araña y la echó hacia un lado, luego acercó su mano a su rostro para observar con más detalle el daño que le había dejado la picadura, y como era de esperar, un poco de sangre se filtraba en la zona de la herida, pero no parecía nada de lo que preocuparse. ¿Estás bien? Escuchó el rubio en su oído provocando que de un ligero saltito por el susto que le habían dado, reconoció al instante la voz de la persona que lo había asustado, y esa persona había sido ni más ni menos que... Maldita sea Gwen, no hagas eso. La ahora revelada como Gwen soltó un ligero suspiro mientras se encogía de hombros y decía, escuché un grito y quise venir a ver qué pasaba, no estaba en mis planes asustarte, hablaba la rubia mientras se adentraba en la habitación y se paró a un lado de Naruto, ambos medían la misma altura. Y sin tener que decir nada, el chico había entendido lo que le quería decir su amiga. Bueno, es que me acaba de picar una araña mientras estaba buscando unos medicamentos, eso es todo, de todos modos, no creo que me pase nada por la picadura, explicaba Naruto mientras se frotaba la parte posterior de su cabeza, a la vez que tenía que mirar hacia otro lado para intentar ocultar su ligero sonrojo, ya que la chica que le gustaba estaba tan cerca. Y hablando un poco de cómo estaba vestida Gwen junto a su aspecto físico, ella traía puestos unos jeans negros que le llegaban hasta los talones, junto a unas zapatillas deportivas negras con un arco verde rodeando la zapatilla desde la punta hasta la mitad de la misma, subiendo un poco, ella vestía una camiseta blanca que le quedaba bastante grande, tanto así que le llegaba casi hasta la mitad de los muslos, y arriba de esa camiseta traía puesta una chaqueta blanca con negro en el medio poseyendo también una capucha, y físicamente era de un tono de piel claro acompañado de unos ojos azules, y su pelo que era corto completamente rapado de un lado y del otro su pelo caía libremente casi hasta su mentón. Pero volviendo al tema, Gwen luego de escuchar la explicación de su amigo suspiró ligeramente para decir, ¿en serio gritaste por eso? Mientras que se daba la vuelta y comenzaba a caminar hacia un congelador, no dirías eso si tú hubieses sido a la que mordieron, respondió un poco ofendido el chico mientras se frotaba un poco su herida, a lo que Gwen por su parte abrió el congelador para comenzar a buscar algo. Sí, lo que tú digas, fue lo que dijo la rubia mientras recogía un paquete de hielo y se lo arrojaba a su amigo, el cual lo atrapó sin muchos problemas y entendiendo lo que quería decir, rápidamente colocó el paquete de hielo sobre la zona en la que lo habían picado para reducir el dolor que estaba sintiendo. Gracias Gwen, habló Naruto con una pequeña sonrisa viendo a la chica, sintiendo como el hielo calmaba el dolor, a lo que la rubia por su parte comenzó a frotarse uno de sus brazos mientras miraba hacia otro lado para decir. No fue nada. La razón de por qué había mirado hacia otro lado fue para intentar ocultar el ligero rubor que poseían sus mejillas, ya que sí, a ella también le gustaba Naruto, pero simplemente intentaba ignorar el sentimiento. Ellos dos se conocían hace bastante tiempo, incluso antes del kinder, ya que sus padres trabajaban como policías, aunque el tiempo los llevó por distintos caminos, siendo que el padre de Gwen se convirtió en un capitán de la policía, y el de Naruto por su parte tomó más un rumbo de detective por así decirlo, ya que se dedicaba a investigar con detalle escenas de crimen y todo lo que estaba relacionado con el tema, aunque lamentablemente el hombre había muerto hace poco tiempo durante un ataque terrorista, aunque esto ya lo mencioné hace un rato y no hace falta que lo diga dos veces.
Pero volviendo al tema, como sus padres en su tiempo eran compañeros de trabajo, ellos dos ya se conocían desde pequeños, e incluso tenían fotos juntos desde que eran simples bebés, y ya cuando sus padres habían tomado caminos distintos, ellos dos comenzaron a ir al kinder juntos y a partir de ahí empezaron a ir siempre a la misma escuela, e incluso cuando tenían la opción de ir a distintas escuelas, como cuando iban a empezar el secundario, tuvieron la opción de ir a distintas instituciones, pero al final en privado arreglaron todo para seguir yendo juntos, diciéndole como excusas a sus padres que esa escuela les gusta, sin mencionar nada del otro para que no sospechen. Cosa que para su mala suerte no había pasado desapercibido para los adultos, ya que cada uno le había dicho exactamente las mismas palabras a sus padres, los cuales durante una charla casual que tenían lo descubrieron, pero decidieron mejor no decir nada para no incomodar a los chicos. E incluso ahora mismo, Gwen había comenzado a venir a trabajar a este recinto comunitario, para estar junto al rubio y ayudarlo a superar la muerte de su padre. Hasta que nos lleva finalmente hasta la actualidad, con esos dos bebés ya crecidos teniendo los 14 años, después de todo lo que habían vivido juntos, finalmente ambos terminaron desarrollando sentimientos por el otro, aunque ninguno se atrevía a confesarse. Pero volviendo al presente, Gwen luego de escuchar las palabras de su Naruto, comenzó a caminar hacia la salida, a lo que el chico volvió a agacharse al suelo con la intención de agarrar la caja con medicamentos que había venido a buscar en un principio. Pero cuando intentó agarrar la caja con sus manos, el paquete de hielo se cayó de su lugar en su mano y para su sorpresa rápidamente logró agarrarlo antes de que caiga. Colocándolo en su lugar esta vez intentó agarrar la caja únicamente con su brazo sano, pero al final igualmente el hielo no se quedó en su lugar y comenzó a caer nuevamente al suelo. Por segunda vez el hielo fue sujetado antes de caer completamente al suelo, pero esta vez no había sido Naruto el que lo detuvo, sino que fue Gwen la que rápidamente se agachó a su lado con la intención de ayudarle notando las dificultades que estaba teniendo su amigo. ¿Qué tal si? Hablaba la rubia mientras tomaba la mano de Naruto que había sido picada, provocando que ambos se sonrojen ligeramente por eso, pero la chica rápidamente dio la vuelta a esa mano para poder ver la zona en la que lo habían picado, colocó de nuevo el hielo en ese lugar y terminó de decir, yo llevo la caja por ti, ¿te parece? Mientras levantaba su cabeza para mirar a Naruto directamente a los ojos. Un ligero rubor en las mejillas de ambos no había tardado en hacerse presente, ya que cada uno estaba perdido en los ojos azules del otro, a la vez que se mantenían en un completo silencio que no ayudaba mucho a la situación. Aunque tampoco sabían si eso en verdad los estaba afectando para mal o los estaba ayudando, ya que, de un momento para el otro, ambos rubios comenzaron a acercarse lentamente hacia el rostro del otro, tanto así que podían sentir sus respiraciones y sus labios cada vez estaban más cerca. Y estando ya a centímetros de los labios del otro, Gwen tímida y nerviosamente movió uno de sus brazos hasta colocar una de sus manos sobre la mejilla del rubio, estaban a punto de besarse. Para ellos en esos momentos no existía una peligrosa enfermedad que estaba azotando la ciudad. En el caso de Naruto se le esfumó momentáneamente el recuerdo de que su padre estaba muerto. Gwen creía que por fin después de tanto tiempo podría confesarse al chico que le gustaba. Ambos sentían como sus corazones latían rápidamente ante la cercanía del otro. Estaban tan cerca que podían sentir como sus labios comenzaban a rozarse ligeramente. Un movimiento más y se estarían besando. Oh, lo siento. Dijo Mer y Hane, había entrado rápidamente a la habitación, sin notar lo que los dos chicos más jóvenes estaban haciendo, sus acciones provocaron que los jóvenes rompan todo el contacto que estaba teniendo y se alejen rápidamente del otro, teniendo las mejillas completamente sonrojadas con la respiración agitada y sin atreverse a mirar al otro. A lo que la castaña que los había interrumpido rápidamente exclamó, sigan con lo suyo. Mientras se iba rápidamente del lugar esperando que los jóvenes puedan seguir con sus cosas, ella aunque no conocía mucho a Naruto lo consideraba un amigo, ya que varias veces había ayudado a Spider-Man con algunas cosas al igual que ella. Lo siento, por eso, decía Naruto mientras se rascaba la parte posterior de la cabeza sin poder creerse lo que acababa de pasar, a lo que Gwen estando en una situación similar dijo, no te preocupes, será mejor que llevemos estos medicamentos. Exclamó rápidamente la chica mientras se levantaba del suelo y recogía la caja para irse rápidamente de la habitación, dejando así únicamente a Naruto el cual bajó ligeramente su cabeza mientras soltaba un ligero suspiro pensando que la había cagado.
Pero de repente acercó sus dedos hasta sus labios y los tocó, recordando cómo al menos había logrado rozarlos ligeramente, sacándole así al rubio una pequeña sonrisa y rápidamente se levantó del suelo recogiendo la bolsa de hielo que le había dado Gwen y fue tras la misma chica para continuar con su jornada. Volviendo al presente. Unos días después. Caminó por un pasillo bastante amplio, estaba en muy mal estado, por las grietas que estaban en distintos lados de las paredes o suelo, ya brotaban pequeñas plantas o directamente césped. Él ahora mismo se encontraba en una fábrica abandonada a las afueras de la ciudad, tuvo que despertarse bastante temprano e inventar una buena excusa para poder llegar al lugar, siendo que esta fábrica era donde Peter, al que ahora había descubierto que fue todo el tiempo Spider-Man, había comenzado a entrenarlo para que pueda dominar sus poderes. Él aún no se podía creer del todo que él también pudiera convertirse en una especie de Spider-Man, eso le causaba bastante ilusión. Hace unas pocas semanas se encontraba súper deprimido por la muerte de su padre, y ahora de repente estaba por entrenar con el mismo Spider-Man para dominar sus propios poderes de araña. Aunque eso tampoco quitaba que siguiera triste por la muerte de uno de sus familiares más cercanos, pero sentía que de a poco podría superarlo y continuar con su vida, y un ejemplo de eso es el mismo Peter, el cual perdió a sus dos tíos que lo habían cuidado casi toda su vida, así que, si él pudo continuar después de eso, él también podía hacerlo. El chico ahora mismo traía puestos unos pantalones deportivos azul oscuro, junto a unas zapatillas blancas que hacían juego con su chaqueta blanca con capucha, debajo de la chaqueta llevaba una camiseta mangas cortas negra, a la vez que en su espalda llevaba consigo su mochila de la escuela, en la cual ahora mismo cargaba agua, toallas, un poco de comida, el dinero para el viaje de regreso y un poco de dinero extra por si acaso. Luego de unos minutos más, Naruto finalmente llegó hasta una enorme sala casi vacía, que era iluminada por los rayos del sol que se colaban por las ventanas en la parte superior de la pared. El techo se encontraba repleto de vigas las cuales parecían estar bastante firmes, a pesar del estado deplorable de la fábrica. En un segundo vistazo notó algo en las vigas del techo, en uno de los extremos de la misma se encontraba ni más ni menos que Peter, el cual estaba atando cadenas a las vigas, haciendo que éstas colgaran de las vigas. Justo en ese momento el castaño notó su presencia. «Oh. Ya llegaste», exclamó alegremente el joven adulto, el cual sin ningún tipo de problemas se arrojó del techo y comenzó a caer rápidamente hacia el suelo, cosa que a Naruto no le sorprendió mucho ya que él conocía perfectamente las habilidades de su amigo. Cuando se estaba acercando demasiado al piso, extendió su mano al aire e hizo su gesto característico con los dedos, como si de una araña real se tratase. El dispositivo en su mano escupió una sustancia blanca que ralentizó su caída, siendo así que aterrizó en el suelo y comenzó a caminar hacia Naruto alegremente, a lo que el chico sonrió un poco ante la simple, pero increíble acrobacia que acababa de hacer el castaño. «Claro que vine, no me perdería un entrenamiento con el gran Spider-Man», dijo burlonamente el rubio mientras extendía una mano hacia el superhéroe ahora sin traje, el cual también sonrió un poco y chocó su mano con la de Naruto en forma de saludo. «Oh vamos, no me digas así, no estoy en mi turno», dijo Peter mientras soltaba la mano de su amigo y se daba la vuelta para comenzar a caminar hacia el centro de la gran sala, a lo que Naruto rápidamente se quitó su mochila y la dejó en el suelo para comenzar a seguir al castaño. «Primero que nada, ¿le dijiste a alguien aparte de mí sobre tu secreto?», preguntó Peter con seriedad, pregunta la cual no la había podido hacer la otra vez porque justo en ese momento había llegado la madre de Naruto para ayudarlos, y los siguientes días él estuvo ocupado haciendo otras cosas aparte de su trabajo como Spider-Man. Pero volviendo al tema, Naruto luego de escuchar su pregunta se rascó la parte posterior de su cabeza nerviosamente para decir, «Bueno, si se lo he dicho a alguien», provocando que el castaño lo mire de reojo con suspicacia, imaginándose a quién se lo pudo haber dicho, pero antes de que pueda llegar a sus propias conclusiones, el propio chico le respondió. «Se lo dije a Gwen unos días después de haber descubierto mis poderes». Esto hizo que Peter suelte un suspiro mientras agachaba la cabeza ligeramente sin poder creerse del todo que se lo haya dicho a la chica. «¿Me estás diciendo que se te hace más fácil decirle a Gwen que tienes superpoderes, antes que pedirle una cita?». Naruto se sonrojó ligeramente y miró hacia otro lado a la vez que se frotaba su brazo y decía, «Son cosas distintas, idiota», a lo que el castaño colocó una mano sobre la cabeza de Naruto y le revolvió el pelo para luego decir, «Lo que tú digas, amiguito», con un tono de voz burlón. El joven frunció el ceño y se hizo a un lado para librarse de su agarre, pero no dijo ninguna palabra.
Puedes revelarse tus poderes o mejor dicho futura identidad a las personas que tú quieras, pero debes tener en cuenta que la máscara no se utiliza únicamente para proteger nuestras identidades, las máscaras también protegen a nuestros seres queridos. Explicaba el castaño seriamente, dándole a entender a Naruto que no decía esas palabras a la ligera, él mismo se aseguraría de grabar esas palabras en su mente y las tomaría muy en cuenta en el caso de que quisiera revelarle su identidad a alguien en el futuro. Entiendo lo que me quieres decir, lo que pasa es que habíamos prometido que entre nosotros no habría secretos, por eso se lo dije, respondió Naruto, pero sin tener la intención de ponerse a la defensiva o ir en contra de las palabras de su amigo, el cual escuchó atentamente sus palabras, y se dio cuenta de que muy probablemente Gwen esté al tanto de que, durante el caos de hace unas semanas, Naruto lo había ayudado con ciertas cosas y todo eso, pero eso ahora mismo no importaba la verdad. ¿Ella sabe que estás aquí? Preguntó Peter ahora queriendo saber si la chica sabía de lo que estaba ocurriendo en la actualidad, a lo que el chico más joven negó con la cabeza para decir, no al menos aún no, tenía planes de decírselo más tarde cuando termine y eso, dijo el chico mientras se rascaba la parte posterior de su cabeza con una sonrisa nerviosa, a lo que Peter nuevamente suspiró ante la actitud de su amigo. Aunque si dejamos un poco de lado los temas serios, el castaño también se dio cuenta de que entre Naruto y Gwen se supone no habría secretos, pero había un secreto que el chico no se atrevía a decírselo, y era el hecho de que el rubio gustaba de la rubia. Si quieres te pongo un ejemplo de lo peligroso que es revelar tu identidad a la gente, continuó hablando Peter, provocando que el rubio lo mire curiosamente por un segundo pero asienta con la cabeza queriendo saber lo que le querría decir su amigo. Me acabas de decir que le dijiste a Gwen que tienes poderes, o sea que conocerá tu futura identidad secreta, ahora imagínate que por algún casual algún villano al que le caigas mal se entera de que Gwen conoce tu identidad, ¿qué crees que haría ese villano? Naruto agachó un poco su cabeza reflexivamente, aunque no tuvo que pensar mucho hasta darse cuenta a lo que se refería su amigo. ¿Intentaría secuestrar a Gwen para que le diga quién soy? Preguntó Naruto mientras abría sus ojos sorprendido, aunque esa sorpresa rápidamente se convirtió en un poco de ira, pensando en que algún idiota secuestraría a Gwen, si alguien se atrevía a hacerlo o siquiera intentarlo le daría su merecido. Sí, eso podría ocurrir, aunque hay muchas otras cosas que podría pasar, hablaba Peter mientras tenía una mano en su mentón pensando en las posibilidades, pero rápidamente agitó su cabeza hacia los lados para seguir con su pequeña clase. Pero, yo sé que si eso pasara, tú le partirías la cara a cualquier idiota que siquiera intente hacerlo, ¿verdad? Preguntó el castaño mientras daba unos pasos hacia adelante y se colocaba enfrente de Naruto y se ponía en una posición de lucha básica. Claro que lo haría, respondió sin pensarlo dos veces Naruto, sacándole así una sonrisa a Peter el cual dijo. Entonces te enseñaré la manera en la que deberías partírsela correctamente, decía Peter mientras le hacía gestos a la cabeza con Naruto para que imitara su postura. Naruto lo hizo, pero de una forma mucho más inexperta, cadera hacia adelante, se susurró a sí mismo el rubio mientras recordaba el consejo que le había dado el mismo castaño delante suyo, pero en su forma de Spider-Man y ya hace un tiempo. A lo que Peter sonrió ligeramente y dijo, ese día recuerdo que me dijiste que no podías hacer las cosas que yo, provocando que Naruto levante su cabeza para mirarlo y abrir ligeramente sus ojos. Ahora decir eso ya no es excusa, así que te lo pondré todo más difícil que esa vez, hablaba divertidamente Peter relajando un poco sus puños con la intención de comenzar a explicar cómo debería hacer todo. Naruto también se relajó un poco para oír las explicaciones de su amigo, aunque por culpa de eso no notó cómo el castaño se introducía rápidamente en su espacio personal y le propinaba un fuerte golpe en la mejilla, el cual le hizo retroceder varios pasos mientras se tocaba la zona afectada. En una pelea nunca hay momentos de descanso, como mucho obtendrás unos segundos de pausa, así que te iré explicando todo mientras peleamos, decía animadamente Peter mientras agitaba sus brazos y daba pequeños saltitos preparado para un largo combate. Más tarde, tomando una gran bocanada de aire mientras se apoyaba contra la pared, Naruto intentó ignorar lo más posible todo el dolor que inundaba su cuerpo, ya que Peter no se había contenido mucho durante su entrenamiento, provocando que sienta mucho dolor en todos lados. Pero al menos estaba seguro que había aprendido algunas cosas, ya que, aunque él es el que salió más herido, eso no quitaba el hecho que había logrado propinarle un buen golpe a su amigo.
Oh, mierda, decía el rubio mientras envolvía un brazo alrededor de la zona de su abdomen intentando recuperar el aliento. Oye, no es la hora del descanso, tenemos que continuar con tu entrenamiento, decía un Peter prácticamente intacto acercándose al chico, a lo que el rubio luego de escuchar las palabras de su amigo, asintió con pesar e intentó dejar de recostarse de la pared, cosa que logró, pero con mucho esfuerzo. Sé que todo te está doliendo mucho, pero poco a poco te dolerá menos y tu cuerpo obtendrá una mayor resistencia al dolor, y ya más o menos te habrás dado cuenta de eso, ya que creciste un par de centímetros más y ganaste musculatura todo de la noche a la mañana, ¿verdad? Habló el castaño mientras se ponía al lado de su amigo y colocaba sus brazos cerca de él con la intención de evitar una posible caída. Ese sí, un rato después de que me haya picado la araña, me empecé a sentir muy mal y fui al hospital de campaña para que me recomendaran algunos medicamentos. A la mañana siguiente el mareo y los vómitos habían desaparecido, pero lo que apareció fue que de la nada había ganado un poco de musculatura y centímetros extra, junto a que cuando quería agarrar algo lo terminaba rompiendo por la fuerza, explicaba el rubio mientras hacía a un lado los brazos de Peter, dándole a entender que él podía continuar solo, cosa que el castaño entendió e hizo a un lado sus brazos. Sí, eso es exactamente lo que me pasó a mí, apoyó el chico mayor mientras también recordaba ellos primeros días que había obtenido sus poderes, aunque rápidamente agitó su cabeza para centrarse en lo que tenían que hacer ahora. Aparte de que te haya dado esa golpiza para que puedas comenzar a resistir más el dolor, también lo hice porque la mayoría de veces tendrás que pelear sintiendo dolor en todo tu cuerpo, como fracturas o hemorragias, así que lo mejor es que también te vayas acostumbrando a hacer acrobacias sintiendo dolor, hablaba Peter mientras se detenía enfrente de una de las grandes paredes acompañado de Naruto, el cual alzó su cabeza para mirar lo que estaba arriba. Y allí arriba en realidad no había ninguna plataforma o algo como tal, lo único que había era un gran hueco donde se supone tendría que estar una ventana, pero no estaba allí, y al frente de ese gran agujero vacío estaban a varios metros las largas cadenas colgando de las vigas. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó curiosamente Naruto, aunque ya más o menos se estaba haciendo a la idea de lo que tendría que hacer, pero de todos modos quería confirmarlo. Bueno, por lo que sé ya más o menos dominas la habilidad de trepar por las paredes, ¿verdad?, preguntó Peter apoyando sus manos sobre su cadera, a lo que el chico más joven asintió pero no dijo nada. Entonces lo que tienes que hacer es trepar esta pared hasta llegar a ese agujero vacío y pararte allí arriba, y cuando estés ahí tienes que lanzarte de ese lugar para llegar hasta las cadenas y balancearte entre ellas, para cuando llegues al otro extremo te vuelves a pegar por la pared, das toda la vuelta corriendo por la pared, te subes nuevamente al hueco y te vuelves a balancear por las cadenas, así varias veces hasta que te canses, habló el castaño como si lo que decía no fuera nada, cosa que para él era así, pero para la perspectiva de Naruto era casi imposible. ¿Estás seguro que puedo hacer eso?, preguntó el rubio temiendo la posibilidad de que en una de sus columpiadas no logre llegar hasta la cadena y caiga al suelo. Claro que puedes hacerlo, yo sé que tú lo puedes hacer, y si comienzas a caerte al suelo, yo te atraparé las veces que sean necesarias, dijo Peter con una sonrisa amable mientras envolvía uno de sus brazos alrededor del cuello de Naruto y con su otra mano le revolvía el pelo, a lo que Naruto, ignorando el gesto de Peter, respiró profundamente varias veces y se quitó sus zapatillas y medias para quedarse descalzo, también se quitó su chaqueta ya que podría molestarlo mientras se columpiaba. Bien, lo intentaré, decía el chico mientras se armaba de valor, a lo que Peter únicamente sonrió pero no dijo nada, a la vez que retrocedía varios pasos para darle el espacio necesario a su amigo, el cual se acercó más a la pared y colocó una de sus manos contra esta, sintiendo la pared afianzarse en su agarre, sonrió ligeramente, repitió el mismo proceso con su otra mano, obteniendo un resultado exitoso. Así que, siguiendo con el proceso para escalar la pared, alzó ligeramente uno de sus pies y lo acercó a la pared, para que casi al instante todos sus dedos junto a un poco antes de la mitad de su pie se peguen a la pared, luego de sentir como él mismo se pegó, repitió el mismo proceso con su otro pie, estando así ahora completamente suspendido en el aire pegado a la pared, violando así las leyes de la gravedad. Oye, un consejo, habló Peter viendo la posición en la que se encontraba su amigo, el cual giró ligeramente su cabeza para verlo. No pegues tu mano completa a la pared, puedes pegar únicamente la mitad de tus dedos y aún así podrás estar adherido a las superficies, además que es más cómodo ya que no tienes que forzar la posición de tu mano y no sentir tanta incomodidad entre tu mano y muñeca, aconsejó el castaño mientras le hacía ejemplos con su propia mano a su amigo, ya que había notado como el chico tenía su mano en una posición incómoda.
Naruto escuchó atentamente su consejo y lo aplicó, se sintió más cómodo y aún así seguía sujetándose correctamente sobre la pared. Aunque ahora venía la parte más complicada, la cual era la escalada, ya que debía activar y desactivar constantemente en el momento justo su habilidad para pegarse a la pared. Un movimiento en falso podría provocar una caída, que aún con el seguro de que Peter lo atraparía quería evitar. Naruto despegó una de sus manos de la pared y subió su brazo lo más posible para luego volver a pegar su mano contra la pared, cosa que repitió con su otra mano y lo logró exitosamente, siendo que ahora quedaban sus piernas, las cuales, siguiendo un proceso similar, despegó una, la alzó y la volvió a pegar, cosa que hizo también con la otra y ahora estaba un par de centímetros más arriba del suelo. Sabía que no podía hacerlo de esta manera, ya que estaba yendo muy lento y tenía que acelerar su paso, así que tomó una gran respiración y sin pensarlo mucho comenzó a acelerar su proceso de escalada más por instinto que pensando. Cosa que sorprendió un poco a Peter, que veía como su aprendiz comenzaba a escalar a una velocidad decente por la pared, aunque luego tendrían que practicar la velocidad y resistencia, por ahora estaba bastante bien. Sigue así. Lo estás haciendo muy bien. Exclamó alegremente el castaño viendo a Naruto, el cual únicamente estaba haciendo todo eso por instinto, ya que él no estaba activando o desactivando su poder a voluntad, estaba dejando que su cuerpo sea el que lo haga y él únicamente se movía. Para su deleite, finalmente llegó hasta la ventana a la que le faltaba el cristal, colocó una de sus manos en la pequeña barra de hierro la cual originalmente separaba a un cristal del otro, y así, Naruto colocó su otra mano en la pequeña plataforma de hierro para que al poco tiempo, pase una de sus piernas al otro lado del cristal. Naruto logró sentarse en el pequeño barandal de hierro y giró su cabeza para mirar a Peter sonriendo, «Lo logré», exclamó alegremente el chico viendo a su amigo, el cual le devolvió su sonrisa mientras le levantaba un pulgar y le gritaba, «Fue pan comido, ¿verdad? Pero esto aún no termina, felicitaba el chico mayor, provocando que el rubio asienta con la cabeza, se calme, y gire esta vez su cabeza para ver a las largas cadenas colgantes enfrente suyo a un par de metros, así que colocando una de sus manos sobre el hierro que dividía el cristal a su lado, se apoyó en el mismo y se paró sobre la barra de hierro en la cual se estaba sentando, tomó grandes respiraciones mentalizándose para lo que iba a hacer, ya que no podía tomar carrera ni nada, tenía que ser un salto únicamente desde la pequeña base en la que estaba parado. Y dato curioso, había pegado lo poco que su pie podía abarcar de la barra para no caerse, cosa que repitió con la mano que estaba utilizando para sujetarse. Naruto observó fijamente las cadenas y en su mente se idealizó que esto era un simple juego de pasamanos como el que jugaba cuando era más niño, con la única diferencia que ahora la distancia entre los barrotes y el suelo era de muchos metros, pero eso solo era un detalle. Así que, ya mentalizado y determinado, Naruto cerró sus ojos tomando una última gran respiración, abrió los ojos de repente y acumulando mucha fuerza en sus piernas, dio un gran salto en el aire esperando poder llegar hasta las cadenas. Aunque para su mala suerte solamente llegó hasta la mitad del camino antes de comenzar a caer, y justo en ese momento sintió como era empujado nuevamente hacia la pared por algo viscoso, la telaraña de Peter. Un consejo. La técnica no es saltar alto. Es saltar largo, exclamó el castaño desde el suelo explicándole cómo debería saltar, provocando que asienta con la cabeza, entendiendo lo que tenía que hacer. Segundo intento. Acumulando nuevamente fuerza en sus piernas, acompañado de tomar una gran respiración, esta vez Naruto en vez de quedarse únicamente parado y saltar, lo que hizo esta vez fue inclinarse un poco sobre la barandilla para esta vez dar un gran salto, pero a lo largo y no a lo alto. Cosa que había marcado una gran diferencia, ya que esta vez sí logró llegar hasta la primera cadena, a la cual logró atrapar y sujetarse, provocando que esta misma se balancee un poco hacia adelante por el nuevo peso que se le había aplicado, pero Naruto por la sorpresa y conmoción no había logrado saltar a la siguiente cadena, siendo así que en la que él se encontraba perdió todo el impulso que tenía y se quedó quieta en su lugar. No dejes que la sorpresa te domine. Tienes que reaccionar rápido, gritó Peter desde el suelo notando como su amigo se quedó sujeto en la primera cadena sin hacer nada, a lo que el rubio únicamente suspiró derrotado y se dejó caer para que Peter lo empuje de nuevo a la pared con su telaraña, cosa que así fue, ya que de nuevo su cuerpo impactó contra la pared estando atrapado en la telaraña. Tercer intento. Saltando en largo en vez de alto, Naruto nuevamente llegó a la primera cadena y esta vez no dejó que la impresión lo nuble, cuando la cadena se balanceó hasta su límite, soltó una de sus manos y la extendió lo más posible para sujetar la otra cadena, pero para su mala suerte no había llegado con el impulso que tenía la cadena en la que estaba ahora mismo.
pero sin tener intenciones de fallar nuevamente, esta vez lo que hizo fue apoyar sus pies contra la cadena que estaba sujetando y la utilizó como base para dar pequeño salto, el cual afortunadamente fue suficiente para poder llegar hasta la otra cadena. Y recordando cómo se movía Peter cuando se balanceaba por la ciudad, se dio cuenta de que el castaño únicamente se sujetaba con una de sus manos la mayoría de veces, únicamente utilizaba las dos manos para tipo columpiarse por así decir hasta lo más alto posible, y luego soltarse para lanzar otra telaraña y seguir con ese proceso. Así que esta vez, él únicamente agarró la siguiente cadena con una de sus manos y cuando estaba balanceándose hacia más adelante la tomó con ambas manos y estiró lo más posible su cuerpo hacia adelante como si estuviera columpiando, lo que le valió para conseguir bastante impulso, el cual le permitió soltarse sin ningún problema de esa cadena y sujetarse de la siguiente cadena. Y ese proceso lo repitió casi a la perfección en las siguientes cadenas que venían, ya iba más o menos por la mitad, y durante todo ese proceso tuvo que contenerse pequeños quejidos de dolor, ya que todo su cuerpo le estaba doliendo por el previo entrenamiento cuerpo a cuerpo que le había dado Peter, pero ya le habían dicho que lo mejor era hacer todo esto sintiendo dolor para acostumbrarse mejor y más rápido a todo, ya que si aprendía a columpiarse sintiendo dolor, cuando no lo sienta sería un experto por así decirlo. Finalmente pudo llegar hasta la última cadena, en la cual repitió el mismo proceso que en todas las otras, se sujetó con una mano, cuando empezó a ascender se sujetó con ambas, movió sus piernas hacia adelante como si se estuviera columpiando, cosa que estaba haciendo pero bueno, y cuando llegó hasta lo más alto posible se soltó de la cadena, aunque ahora estaba la diferencia de que esta vez tendría sujetarse a la pared, más o menos se puso en la posición que esperaría impactar contra la pared. Cuando recibió el impacto cerró los ojos bruscamente y chocó contra la pared, pero afortunadamente logró sujetarse a la misma sin muchos problemas. Él lo logre. Exclamó alegremente Naruto abriendo los ojos emocionado, sin poder creerse que haya podido columpiarse por las cadenas tan rápido. Claro que lo lograste. Te dije que lo podías hacer. Gritó también Peter desde el suelo animando a su amigo felicitándolo por su logro, estando también el castaño sorprendido por la rapidez con la que el chico pudo balancearse por las cadenas, ya que sinceramente Peter pensó que le tomaría más tiempo, pero tampoco es como si le molestara, de hecho eso era increíble. Ahora tienes que rodear corriendo toda esta sala hasta llegar de nuevo a los cristales y volver a columpiarte por las cadenas. Llamó Peter recordándole a su amigo lo que aún tenía que hacer, ya que esto también le haría ganar más resistencia y dominar mejor su poder de pegarse a las paredes o directamente a casi cualquier superficie. A lo que Naruto asintió con la cabeza relajándose un poco, aunque rápidamente sintió como su corazón comenzó a acelerarse nuevamente cuando se estaba soltando sus manos de la pared, y nerviosamente comenzó a levantar lentamente su cuerpo hasta quedar de pie sobre la pared. Él ahora mismo no podía negar que tenía bastante miedo de que pueda caerse, aunque sabía que ese sentimiento desapareciera luego de un rato, ya que sentía la misma sensación cuando estaba balanceándonos por las cadenas, pero al final terminó perdiéndole el miedo, cosa que seguramente se repetiría aquí. Y así, teniendo el corazón acelerado añadiéndole que aún sentía dolor por los golpes que le había dado Peter, el rubio comenzó a correr por la pared nuevamente haciéndolo por instinto, sin pensar mucho en si tenía que actuar y desactivar sus poderes, simplemente dejaba que su cuerpo se encargara. No se tardó mucho tiempo en poder dar la vuelta completa a toda la gran sala, aunque completa no en realidad, pero se entiende lo que quiero decir, a lo que Naruto finalmente pudo llegar nuevamente hasta la zona donde faltaba un cristal y estaban las cadenas colgantes. Y ya sin tener prácticamente miedo, el rubio sin pensarlo siquiera se paró en el pequeño barandal de hierro, dio un gran salto a lo largo y extendió su brazo para llegar hasta la cadena colgante, pudiéndola pudo agarrar y comenzó a recorrer el circuito. Aunque esta vez hubo algo diferente mientras se estaba movía, ya que en el fondo de su cabeza sintió un fuerte cosquilleo el cual lo desconcentró, y antes de que pudiera darse cuenta, cuando estaba en mitad del aire llegando hasta la siguiente cadena, sintió como rápidamente era empujado por algo viscoso contra la pared del fondo. No solo es solo columpiarte. También debes aprender a esquivar mientras lo haces. Y seguramente sentiste un fuerte cosquilleo en tu cabeza. Eso es tu sentido arácnido. No importa en la situación que estés. Hazle caso siempre. El sentido arácnido te avisa de ataques o peligros que se acerquen a ti, así que cuando lo sientas mira a tu alrededor o directamente muévete.
explicaba Peter en voz alta mientras se señalaba su propia cabeza para que su explicación sea más interactiva, a lo que Naruto asintió con la cabeza. Cuarto intento. Lanzándose nuevamente hacia la primera cadena, Naruto ya empezó a agarrarle el truco a esto, siendo que nuevamente pudo pasar de cadena en cadena sin muchos problemas, cuando nuevamente sintió un fuerte cosquilleo en el fondo de su cabeza, rápidamente mientras estaba en el proceso de pasar a la siguiente cadena, en una habilidosa acrobacia giró su cuerpo sobre su propio eje de forma horizontal, desde su nueva posición notó como una telaraña pasó justo por donde él estaba hace unos segundos. Pero nuevamente sin dejar que la impresión lo domine, siguió girando su cuerpo y volvió a su posición original, para extender su brazo hacia la siguiente cadena, sintiéndose nervioso ya que había perdido bastante altura haciendo esa acrobacia, pero afortunadamente logró agarrar la parte final de la cadena, la cual fue suficiente para que él pueda columpiarse lo más alto posible y continuar con la siguiente cadena. Y así tuvo que seguir su camino esquivando rápidamente con distintas acrobacias las telarañas que le lanzaba Peter, varias veces lo capturaron y tuvo que volver a empezar, cosa que se repitió como unas 6 veces ya que Naruto todavía no estaba acostumbrado al funcionamiento de su sexto sentido. Después de tantos intentos, finalmente logró llegar hasta la pared como la primera vez, pero esta vez no tuvo oportunidad de festejar su logro, ya que sintió como su sentido arácnido le avisaba del peligro, sin pensarlo 2 veces comenzó a correr por la pared, a su paso lo seguía un rastro de telarañas, la cual Peter le estaba lanzando constantemente. Y justo cuando Naruto estaba por comenzar a columpiarse nuevamente por las cadenas, Peter le gritó: «¡Muy bien! ¡Detente!». Provocando que el rubio se quede justo en la posición para saltar, lo miró curiosamente queriendo saber qué le diría. «Baja ya. Está todo lleno de telarañas, se te dificultará demasiado seguir así. Además quiero seguir con otra parte de tu entrenamiento», explicó Peter. «Ok», exclamó el rubio, el cual corrió ligeramente por la pared y cuando estuvo por la mitad saltó cayendo al suelo, comenzó a acercarse a Peter, el cual le alzó una mano la cual Naruto chocó con la suya y la apretó. «Lo hiciste muy bien allí arriba», felicitó nuevamente Peter por el logro de su amigo, el cual también sonrió un poco estando orgulloso de sus habilidades. «Gracias», respondió Naruto mientras soltaba la mano de Peter y se agachaba para recoger su mochila y sacar una botella de agua. «Entonces, ¿qué sigue ahora?», preguntó el rubio mientras se levantaba del suelo y bebía su agua, mientras esperaba escuchar la respuesta del castaño, el cual asintió con la cabeza y le dio la vuelta para comenzar a caminar hacia una puerta. A lo que Naruto rápidamente guardó su agua en la botella y se puso al lado de su amigo, el cual explicó: «Bueno, no todo se trata de dar golpes y columpiarse, también tienes que hacer acrobacias para lograr que tu cuerpo sea mucho más flexible, cosa que te ayudará a la hora de hacer todo, pelear, columpiarte, escalar y todo eso, además que aprender a hacer acrobacias también te ayudará a adaptarte a cualquier entorno en el que estés junto a usar las mismas herramientas que tiene la zona para tu combate y cosas así», explicaba Peter mientras se detenía delante de una gran puerta, la abrió sin ningún problema revelando así un comedor. «Toma este lugar como tu lugar de juegos privado», hablaba Peter mientras colocaba una mano sobre el hombro de Naruto, el cual estaba inspeccionando todo el lugar, notando que era una zona donde se podría realizar bastantes acrobacias en distintos ambientes, a lo que luego de escuchar esas palabras el chico más joven asintió con la cabeza. «¿Y qué se supone que tengo que hacer?», cuestionó el rubio. «Oh, aquí puedes hacer lo que quieras, no tengo nada en específico que enseñarte», hablaba el castaño mientras se echaba varios pasos hacia atrás, siendo seguido por la mirada de Naruto, el cual alzó su ceja. «¿Qué pasa?», preguntó el rubio curiosamente. A lo que Peter se detuvo al lado de la puerta y lo miró para sonreírle. «Yo ya me tengo que ir de aquí, ya está por empezar mi turno como Spider-Man, te dejaré aquí solo para que hagas lo que quieras, yo no podré venir todos los días ya que tengo cosas para hacer, así que tu entrenamiento depende casi totalmente de ti, pero ya te enseñé todo lo básico que debes saber», explicaba Peter, ya que normalmente ya debería estar vigilando la ciudad, pero por culpa de tener que empezar el entrenamiento de su nuevo aprendiz, tuvo que hacer espacio en su apretada agenda. «Gracias Peter, por todo», agradeció Naruto mientras agachaba ligeramente su cabeza y se rascaba la mejilla viendo a su amigo, el cual le sonrió alegremente para decir: «No hace falta que me lo agradezcas, es un placer entrenar a un futuro compañero arácnido», dijo el castaño alegremente acercándose rápidamente a Naruto de nuevo revolviéndole el pelo. «Bueno, ahora sí ya me tengo que ir», decía un poco apurado Peter mientras se echaba de nuevo para atrás y se puso al lado de la puerta y estuvo a punto de salir, aunque antes de hacerlo recordó algo. «Oh sí.
te deje unos regalos en tu mochila, te recomendaría que los vieras cuando vuelvas a tu casa, puedes quedarte aquí hasta la hora que quieras, puedes practicar nuevamente tu balanceo y eso si quieres, pero para el tema de combate cuerpo a cuerpo, te recomendaría que te inscribas en algún dojo de karate o boxeo, porque no podré estar siempre para enseñarte todo, explicaba Peter apresuradamente las cosas que debería hacer su aprendiz, el cual lo veía por encima del hombro y asentía a cada una de sus palabras teniéndolas en mucha consideración, respondiendo únicamente con un asentimiento con la cabeza. Peter sonría y asintió con la cabeza antes de salir definitivamente del lugar, dejando así únicamente a Naruto, el cual devolvió su mirada al frente y pensó con qué podría empezar, ya que tenía muchos lugares y posibilidades de acrobacias. Pero encontrando por dónde empezar, el rubio sonrió ligeramente a la vez que comenzaba a rotar adentrándose en el comedor abandonado, habiendo encontrado las primeras acrobacias que haría en ese lugar. Varias horas después, sintiendo sus ojos súper pesados, Naruto notó como la puerta del elevador se había abierto, acompañado de su sonido característico, el cual parecía una campanita, pero dejando eso de lado, el rubio salió del elevador y comenzó a caminar por un pasillo con la intención de poder llegar a su casa. Se encontraba súper sucio y lastimado, teniendo muy seguramente moretones en una buena parte de su cuerpo, además de que su pelo estaba bastante despeinado y sucio, su ropa sudadísima, con el único pensamiento de poder tomarse una ducha y dormir todo lo que queda de día, ya que sí, aún era bastante temprano por así decir, eran más o menos las 3 de la tarde, siendo que él se había despertado a las 6:30 de la mañana para poder llegar temprano a su zona de entrenamiento. Se hubiese quedado un rato más allí, pero ya la verdad apenas podía aguantar, de hecho, se había caído varias veces de las cadenas por culpa del cansancio, pero por suerte también con la obtención de sus poderes, sentía menos el dolor, aunque eso no quitaba que haya soltado un par de gritos ya que no tenía forma de evitar su caída. Antes tenía a Peter, pero él ya se había ido, tenía que pensar en una forma para amortiguar la caída cuando el castaño no esté, ya que no siempre podría salvarlo. Pero volviendo al tema, el rubio continuó caminando por el pasillo hasta que finalmente llegó hasta la puerta de su casa, tomó la perilla, abrió la puerta y se encontró con la sala de estar de su casa, la cual también era su comedor y cocina. En el medio de la sala había un pasillo que daba a las habitaciones. Ya llegué, decía Naruto cansado sin siquiera fijarse bien en su entorno, ya que lo único que hizo fue entrar y al instante cerrar la puerta. Bienvenido, pero ¿qué te pasó? Escuchó el rubio la fuerte voz de su madre bastante nerviosa, reacción que ya se esperaba y no estaba del todo seguro cómo afrontar. Y de repente, una mujer pelirroja se puso enfrente del chico. La mujer vestía unos jeans negros con unos tacones no muy altos, y traía puesta una camisa blanca debajo de una chaqueta verde ligeramente arremangada. Esa mujer era Kushina Uzumaki, madre de nuestro protagonista Naruto Namikaze y viuda del difunto Minato Namikaze. No me digas que te andas metiendo en peleas callejera, habló la madre de nuestro protagonista, estando preocupada por el estado de su hijo, temiendo por su salud física y mental. Mamá, tranquila, estoy bien, Peter me ha estado enseñando defensa personal, aunque pueda parecer que no, él es muy fuerte y sabe mucho de esto, respondió Naruto con una verdad a medias, ya que sí, Peter le estuvo ayudando y todo eso, pero obviamente salteó la parte en la que tuvo que columpiarse por cadenas, escalar paredes con sus manos y pies junto a las acrobacias que había hecho, y obviamente el hecho de que Peter era Spider-Man y él su aprendiz. No me estás mintiendo, ¿verdad?, preguntó Kushina nuevamente preocupada mientras tomaba a su hijo por los hombros y levantaba la mirada ya que el rubio era un poco más alto que ella, a lo que el chico colocó sus manos sobre su hombro para decirle: es la verdad, no estoy ocultando nada. Mentira, en realidad sí estaba ocultando muchas cosas, pero no le podía revelar sus poderes a su madre, temía que ella se preocupe y lo intente llevar al hospital para que le quiten sus síntomas, o que se preocupe de su salud y le prohíba seguir con todo esto, aunque él tranquilamente se podría escapar, pero Kushina también podría plantear la posibilidad de una mudanza, la cual sería un game over para el rubio, así que por esas razones y muchas más era que no le podía decir sobre sus poderes a su madre. Y la principal razón del por qué no se lo decía es porque había estado pensando mucho en las palabras de Peter sobre de revelar su identidad a la gente, ya que la podría estar poniendo en peligro por el simple hecho de que sepan quién es él en realidad. Hasta el momento no sabía si la había cagado o no con decirle a Gwen sobre sus poderes, así que por si acaso no le iba a decir nada a su madre.
Si tú lo dices, decía Kusina mientras no se creía del todo las palabras de su hijo, aunque ella no podía hacer nada para que él hable, pero lo que sí podía hacer es más tarde hablar con Peter para verificar si lo que dijo es verdad, y que, si es así, que por favor reduzca la intensidad de su entrenamiento, a lo que Naruto simplemente le destrozó ver la mirada de su madre, la cual se notaba de lejos que no le había creído del todo, pero era por su propio bien. «Hay alguien que quiere verte», decía la madre del rubio mientras se hacía a un lado, provocando que Naruto alce una ceja confundido ya que no había notado que había alguien más en la sala, aunque eso era seguramente por el cansancio que estaba sintiendo en esos momentos, pero dirigiendo su vista hacia la pequeña mesa donde solían comer, notó como de una silla se había levantado ni más ni menos que Gwen, habló un poco sorprendido el chico por la presencia de la rubia, la cual comenzó a acercarse a su posición con una pequeña sonrisa nerviosa. «No te ves para nada bien», habló un poco divertida la chica. «Llego hace un rato para venir a visitarte, pero como no estabas la invité a pasar, y pues aquí estamos», respondió Kusina ante la posible creciente duda que podría tener su hijo, el cual suspiró ligeramente y asintió con la cabeza. «Primero me daré un baño y luego hablamos bien, ¿sí?», dijo el chico mientras se rascaba el cuello viendo a su amiga, la cual asintió con la cabeza y no dijo nada para al poco tiempo hacerse a un lado para dejar pasar a Naruto, el cual lo agradeció y comenzó a caminar hacia su cuarto con la intención de buscar ropa, darse un baño. Luego comentarle a Gwen todo lo que había pasado durante el día y eso, ella ya sabía sobre sus poderes y eso, así que ya no había motivos para ocultarle cosas, además que tenía miedo de que por no contarle esos secretos su relación se vea afectada. Minutos más tarde, cerrando la puerta de su habitación con llave, Naruto soltó un suspiro cansado mientras se daba la vuelta para ver a Gwen con su ropa de siempre recostándose sobre su cama con mucha confianza, la verdad, aunque tampoco es como si le importara. «Entonces, ¿me vas a explicar por qué estás tan golpeado?», preguntó la rubia mientras levantaba la parte superior de su cuerpo y se sentaba en el borde de la cama, viendo cómo Naruto se sentó en la silla que estaba enfrente suyo y parecía que se dormiría en cualquier momento. «Como le dije a mamá, hoy inicié mi entrenamiento con Peter, pero no fue uno común como ya te habrás dado cuenta», comenzaba a explicar Naruto por arriba todo lo que había hecho en el día, provocando que Gwen asienta con la cabeza ya conociendo la identidad secreta de Peter. «Aparte de haberme dado una golpiza, también me hizo columpiar por unas cadenas que estaban colgadas en las vigas del techo a bastantes metros de altura, junto a que me lanzaba telarañas que tenía que esquivar y por culpa de eso casi me caigo varias veces, además que también me hacía correr por las paredes mientras también me arrojaba telarañas, y después de eso me hizo hacer todo tipo de acrobacias en un comedor al aire libre, todo esto en una fábrica abandonada a las afueras de la ciudad», explicó Naruto todo muy por arriba sin entrar en detalles de lo que había hecho hoy, cosa que a Gwen le había valido para quedarse casi satisfecha, pero hubo algo que no pudo evitar preguntar. «¿Cuántas heridas tienes?», estando preocupada por el estado físico de su amigo, el cual se recostó un poco más sobre su silla para decir, «No lo sé, muchas. La mayoría son moretones grandes pero ningún corte, lo máximo que puedo tener debe ser alguna que otra pequeña fractura, pero no muy grande, estaré bien», respondió Naruto con una pequeña sonrisa un poco feliz por la preocupación que presentaba su amiga, la cual asintió sin estar del todo segura para decir, «Está bien, pero si te duele algo dímelo», mientras seguía estando preocupada por el estado físico de su amigo, el cual le estaba restando importancia a todas sus heridas, siendo que Naruto únicamente asintió con la cabeza manteniendo su pequeña sonrisa, aunque en ese momento recordó que Peter le había dejado unos regalos en su mochila. «Gwen, ¿podrías pasarme mi mochila?», pidió el rubio mientras apuntaba a un lado de su amiga. Allí se encontraba la mochila que había llevado a su entrenamiento, a lo que Gwen sin decir nada recogió la mochila de Naruto y se la pasó, provocando que Naruto tome una gran respiración para recuperar energías y se sentó correctamente en sus sillas, se giró en dirección al escritorio y colocó allí su mochila, a lo que Gwen curiosamente se levantó de la cama para acercarse a su amigo y ver qué era lo que iba a hacer. «¿Qué haces?», preguntó curiosamente la rubia notando cómo Naruto había dejado de moverse completamente. «Estos son», dijo en voz baja el chico mientras comenzaba a retirar unos objetos de su mochila, siendo que esas no eran ni más ni menos que unos lanzadores de telaraña. Dijo sorprendido el rubio viendo el regalo al que se estaba refiriendo Peter, siendo que estos eran los mismos que él utilizaba a diario. Él aún no podía creerse que su amigo le haya regalado estos, o sea sí, sabía que se los tendría que dar tarde o temprano, pero no se imaginó que se los haya dado su primer día.
A ver, pidió Gwen igual de impresionada notando los increíbles artilugios de Spider-Man, a lo que su amigo sin ningún problema le extendió uno de los dos que le había dejado. ¿Cómo funcionan?, preguntó la rubia curiosamente buscando el botón que activaba el dispositivo, siendo que se tardó mucho para hacerlo ya que era un botón que estaba un par de centímetros alejado del artilugio, y cuando lo apretó se arrepintió al instante. Un chorro de telaraña fue disparada en dirección a su rostro, ya que no se había dado cuenta de a dónde estaba apuntando. ¡Mierda!, exclamó la chica dando varios pasos hacia atrás mientras se intentaba quitar la telaraña del rostro, aunque en ningún momento soltó el dispositivo en su mano ya que tenía miedo de que si lo arrojase al suelo se rompería. Gwen, dijo Naruto apresuradamente dejando su lanzador en la mesa para ir a ayudar a su amiga, que se paró enfrente suyo y comenzó a ayudarle a quitar la telaraña de su rostro. Deberías fijarte bien a dónde apuntas, dijo divertidamente el rubio mientras quitaba un poco de la telaraña del rostro de su amiga, la cual estaba haciendo lo mismo que él y respondió, cállate, no sabía que dispararía en mi dirección, se defendió pobremente Gwen. Mientras el chico la estaba ayudando a quitar la telaraña, ella veía como él mismo ya era un par de centímetros más alto, cosa que aún no podía creer ya que hace unas pocas semanas medían la misma altura, pero cuando recordó esas varias semanas, también se le vino a la mente el momento de su casi beso con el rubio. Ella se preguntaba qué hubiese pasado si Mer y Hane no los hubiera interrumpido. Ya está, únicamente queda un poco en tu pelo, pero eso es más difícil de quitar, habló Naruto luego de haber terminado de quitar la mayor parte de la telaraña de la cara de Gwen. Se acercó a un basurero que tenía en su habitación y arrojó todo allí. La rubia aprovechó ese momento para acercarse a la mochila de su amigo y se fijó qué más había. Hay algo más aquí, decía Gwen mientras se daba cuenta de que había un pequeño blog de notas que parecía tener ya varios años. ¿Así? ¿Qué es?, preguntó curiosamente Naruto acercándose a su amiga, la cual abrió el blog de notas y se dio cuenta de que allí estaba. Parece que es un blog de Peter donde anotó la teoría y la forma de crear distintos lanzadores de telaraña que él usa, y parece que va desde sus primeros diseños hasta los más recientes, hablaba Gwen mientras notaba como los primeros diseños de los lanzadores eran más simples y básicos, pero si ibas hasta las últimas páginas, se podían encontrar diseños muy similares a los que ellos tenían en esos momentos. ¿Hay algo más?, preguntó Naruto curiosamente para saber si su amigo le había dejado algo más antes de querer ir a ver los diseños de los lanzadores que le había dejado en su blog, a lo que cuando abrió su mochila notó como ahora se encontraba ahora sí un cuaderno más grande que el simple blog de notas, en el cual cuando lo abrió notó como allí se encontraban los mismos diseños de los lanzadores y todo eso, aunque ahora tenía toda una explicación mucho más compleja de la que se podía dar en un blog de notas. Parece que aquí está el verdadero jugo, decía metafóricamente Naruto mientras leía por encima la teoría de cada uno de los lanzadores, ya que cada uno tenía distintas utilidades, aunque eso ya era algo que leería mejor más tarde. Este blog de notas lo debió haber hecho simplemente para tener recordatorios de cómo crear estos lanzadores sin tener que recurrir a ese cuaderno, propuso la posibilidad Gwen viniéndose a la cabeza esa primera posibilidad, aunque en realidad ahora mismo no importaba mucho. A lo que Naruto asintió con la cabeza mientras seguía hojeando el cuaderno. En una de esas hojas notó como había un papel suelto, el cual recogió curiosamente y lo abrió, dándose cuenta de que era una nota de Peter la cual decía: aquí te dejo todos mis apuntes sobre cómo crear lanzadores de telaraña, no siempre voy a estar ahí para darte unos nuevos o reparártelos, ¿sabes? Sé que todo esto puede parecer complicado, pero yo sé que lograrás crearte alguno de estos lanzadores. Además también quería decirte que vayas buscándote algunas prendas que no uses para crear tu traje de héroe provisional. La otra semana si siento que estás preparado saldremos a patrullar un rato. Increíble, ¿no? También comienza a diseñar el traje que te gustaría usar, yo con gusto te lo crearé a medida, aunque también tendrás que aprender a cómo crearte más y a repararlos, pero eso será más adelante. Primero concéntrate en aprender a crear tus lanzadores de telaraña y la telaraña misma, claro. Atentamente, Peter. Terminó Naruto de leer la carta que le había dejado su amigo en voz alta para que Gwen lo escuche, siendo así que la chica le dijo: entonces tienes que aprender a hacerte uno de estos, ¿eh? Lo tendrás complicado, dijo la rubia mientras dejaba a un lado el blog de notas y recogía ahora el cuaderno, quitándoselo de las manos a su amigo, al cual no le importó y únicamente suspiró ante las responsabilidades que había adquirido en tan poco tiempo. Debería empezar lo antes posible con esto, habló Naruto mientras nuevamente le quitaba el cuaderno a su amiga y comenzó a caminar hacia su cama para sentarse en la misma y comenzar a mirar los distintos diseños que tenía a su disposición. ¿Empezarás a estudiar tan rápido?
Preguntó un poco sorprendida y preocupada por la presión que se estaba aplicando a sí mismo su amigo, el cual negó con su cabeza para decir: no, todavía no, únicamente miraré cuál de todos los diseños es el que me llama más la atención, y mañana o más tarde leeré su teoría y eso, explicaba Naruto su plan para ahora, normalmente se iría a dormir ya mismo, de hecho ese era su plan original, pero no había previsto la llegada de Gwen y dormir siendo que ella lo había esperado sería descortés. Entonces te ayudaré a elegir uno, y después también te ayudaré a crear tus lanzadores, habló emocionadamente Gwen mientras recogía el bloc de notas sobre el escritorio y se acercaba a la cama de su amigo para sentarse a su lado. No es necesario que lo hagas Gwen, es algo que debo hacer yo, decía el rubio con una pequeña sonrisa rechazando cortésmente la ayuda de su amiga, la cual rápidamente respondió: tú me estás revelando secretos muy importantes, lo mínimo que puedo hacer es ayudarte en este tipo de cosas, mientras giraba su cabeza para mirarlo con una pequeña sonrisa acompañada de una mirada que decía que no retrocedería tan fácilmente, provocando que Naruto sonría un poco más para luego soltar un suspiro. Está bien, puedes ayudarme con todo esto. La sonrisa de Gwen se ensanchó, se recostó nuevamente por completo sobre la cama mientras ponía el bloc de notas sobre su rostro. Lo primero que debemos hacer es encontrar un diseño que te guste pero que también sea fácil de crear, hablaba la rubia mientras comenzaba a hojear el bloc de notas, viendo los distintos dibujos que había hecho Peter para sus lanzadores. A lo que Naruto asintió con la cabeza y también se recostó sobre la cama justo al lado de Gwen, para colocar en su caso el cuaderno sobre su rostro y también comenzar a mirar los distintos modelos de lanzadores, aunque de repente comenzó a sentir como sus párpados comenzaban a volverse más pesados junto a que todo su cuerpo se debilitaba. Y por su parte Gwen no estaba prestando mucha atención al estado en el que se encontraba su amigo, ya que se mantenía bastante concentrada viendo los distintos diseños que estaban en el blog. Luego de ojear un poco encontró un diseño que le había gustado. Mira, ¿qué te parece este? Giró su cabeza hacia un lado para ver a su amigo y mostrarle el modelo, aunque lo que vio la había hecho sonrojar bastante, ya que en esos momentos Naruto se había dormido completamente teniendo el cuaderno sobre su pecho. Lo que había hecho sonrojar a Gwen fue lo cerca que se encontraba Naruto de ella, ya que él mismo tenía su cabeza girada en su dirección, junto a que sus cuerpos prácticamente se estaban tocando. Justo en ese momento los rayos del sol entraron por la ventana. A lo que Gwen, calmándose un poco, sonrió ligeramente para comenzar a acercarse a su enamoramiento secreto, y de repente le dio un rápido beso en la mejilla. Descansa, idiota, cosa que la hizo sonrojar nuevamente, pero sin dejar que eso la controle volvió a recostarse en la cama a su lado. Aunque ahora la diferencia fue que repentinamente Naruto, estando dormido, se movió un poco hacia donde se encontraba Gwen, para que finalmente el rubio termine recostando su cabeza sobre el hombro de la chica, la cual, si ya sentía su corazón latir rápidamente, esa sensación se había multiplicado 10 veces, pero tampoco podía negar que no le gustaba esa sensación y que quería mantenerse así el mayor tiempo posible, a lo que la llevó a preguntarse: ¿por qué me tuve que enamorar de ti? Aunque estaba segura que no habría otra persona de la cual se hubiera podido enamorar que no fuera él. Fin del capítulo.